Hoy en Mundo Ejecutivo tenemos un súper invitado hablando de un tema que nunca pasará de moda, que cada vez cobra más relevancia y que sin duda es indispensable para el buen funcionamiento de una buena empresa. Es recursos humanos, así que no se lo pierdan. Y bueno, pues es un honor tener a Enrique García. Él es el director de recursos humanos de Qualitas, compañía de seguros. Enrique, este tema es indispensable. Qué placer tenerte acá. Qué honor estar en esta sesión. Muchísimas gracias. Oye, pues platiquemos de recursos humanos como un tema, un ente vivo, le digo yo, ¿no? Porque lo que maneja nada más y nada menos que es a colaboradores. Y en esta empresa increíblemente grande, mexicana, y de supongo un orgullo estar ahí. Lo es. Tengo el privilegio de tener ya 15 años trabajando para Qualitas y sí te puedo decir que es un orgullo. Y sobre todo en el área, pues yo diría central. Sin personas no hay empresa. Claro. Oye, pues ¿cuáles son esos retos que enfrentas? Ha habido una evolución y también creo que es un momento crucial porque vemos generaciones nuevas y retos diferentes. Sí, la verdad es que es muy divertido cómo se van generando todas estas combinaciones, ¿no? Y cómo los retos van evolucionando. Y lo digo divertido en el sano sentido de que te desafía, te reta y te invita a encontrar nuevas formas de resolver a lo mejor problemas viejos y unos nuevos, ¿no? Ajá. Dentro de las cosas que yo te puedo decir que es muy interesante la evolución, es pasar de un área transaccional que está orientada a los temas que son muy importantes y que todo el mundo los nota, como el pago de la nómina, como el cumplimiento ante todas las autoridades laborales. Todo eso es fundamental, pero ya no es suficiente. Tienes que estar orientado al tema central de las personas. ¿Qué es lo que las personas necesitan? ¿Cuál es el ciclo de vida de las personas? ¿En dónde estamos hoy, no? Y también cuáles son las características que tienen todas estas personas para poder tener una oferta de valor, porque nosotros estamos en competencia. El talento es el recurso escaso hoy. Entonces tenemos que ser atractivos para atraer, retener, desarrollar y motivar al talento que nos hace ser la empresa que somos hoy. Me imagino, corrígeme si estoy mal, que en este sentido la digitalización y la tecnología también juegan un papel importante. Claro, nosotros somos una organización, como ya lo decías, muy grande, en donde tenemos un área de recursos humanos altamente eficiente. Cuando digo altamente eficiente es comparando índices que se utilizan en el sector de recursos humanos. Un dato sencillo. Normalmente del headcount total de una organización, el 1% corresponde al área de recursos humanos. Okay. Nosotros estamos por abajo de eso, estamos alrededor del 0.95, 0.96. Es decir, considerando únicamente la aseguradora, pero Qualitas es un grupo empresarial y mi equipo le da servicio a todo el grupo empresarial. Entonces tendría que sumarle a esa proporción a todas las empresas del grupo. Por eso digo que es un equipo altamente eficiente que está atendiendo esta parte transaccional y solo se logra con tecnología. Si no tenemos la tecnología y le sacamos provecho, porque muchas veces la tienes, pero Sí, tienes que usar. Hay que usarla. Y correctamente. Para lo que sí es, ¿no? Entonces, esa parte es la que permite que puedas estar en un nivel competitivo, porque debes de tener los mecanismos de atracción que correspondan al talento que estás buscando. Por otro lado, debes de tener los mecanismos de comunicación acordes a las diferentes poblaciones que tenemos y debemos de tener también los mecanismos de formación y desarrollo acordes a los momentos que tenemos y a la dispersión geográfica que tenemos. Entonces, pensar en un curso presencial, considerando una dispersión geográfica no solo de los 32 estados, sino de todos los países en los que tenemos presencia, pues no habría dinero que alcanzara nada más para pagar vuelos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar la tecnología para hacerlo, ¿no? Desarrollo de talento. Sí. Que esa debe de ser una parte importante y sobre todo me lleva a pensar pues en la retención del mismo, porque las curvas de aprendizaje pueden ser altas, te los ha de robar la competencia. Fíjate que sí hay mucho. O sea, el colaborador de Qualitas es muy atractivo en el mercado, porque es un colaborador preparado, con una fuerte orientación al negocio, con una alta sensibilidad al servicio
Y eso obviamente los hace muy atractivos, porque además pues, tenemos diferentes estrategias de atracción donde tomamos personas sin experiencia, nosotros los formamos, los desarrollamos. Entonces hay una inversión muy fuerte en esto y obviamente pues habrá algunas personas, algunas organizaciones que estén interesadas. Afortunadamente el tamaño de nuestra organización, pues no nos gusta que se vaya nuestra gente, Claro. pero algo que también está pasando y que creo que también es afortunado y habla bien, es que cuando alguien renuncia y toma una opción en otra organización, antes se tardaba alrededor de 1 año, 3 meses en regresar. Hoy está tardando entre 6 y 8 meses en regresar. Entonces, Oye, eso ese es un súper dato. sí, la verdad es que es algo bonito también porque Sí, claro. muchas veces cuando estás, es tu primer empleo, pues consideras que el pasto del vecino está más verde, ¿no? Y cuando vas y te quedas, pues no hay ni pasto, ¿no? Entonces mejor te regresas, ¿no? Es mucho de lo que vemos y eso es algo que se ve como pues una variable interesante que incluso nos obliga a replantearnos algunas reglas que tenemos de, oye, no, pues si alguien se va, hay que tenga un tiempo específico antes de regresar, ¿no? Pero cada vez más se acelera ese periodo de retorno, ¿no? Entonces, pues sí, también nos da gusto ese dato, aunque hubiéramos preferido que no se fuera, Sí, ¿no? claro, 1000%. Oye, ¿qué prácticas destacas? ¿Qué es eso en lo que han trabajado y me puedes decir, estamos muy orgullosos de? Sé que todo, pero esas prácticas especiales. Mira, la verdad es que hay un, hay un ente que me tocó diseñar desde una idea Ajá. y que hoy por hoy es un diferenciador muy importante. La Universidad Qualitas. Ok. La Universidad Qualitas es la estrategia formativa que hemos seleccionado y que hemos desarrollado en estos últimos 10 años. La Universidad Qualitas el 15 de junio cumplió 10 años y la verdad es que ha sido un proyecto que la organización lo ha tomado como propio y ha tomado un aceleramiento muy padre. Y te puedo decir que es una estrategia única porque estamos integrando aquí todo el ecosistema organizacional. No nada más es para los colaboradores del grupo empresarial. Estamos abarcando a nuestros socios estratégicos, están también dentro de la universidad. Los agentes de seguros están dentro de la universidad. Nuestros proveedores también están en la universidad. Y desde hace 5 años, nuestros clientes de flotillas también están en la universidad. Entonces, es muy diferente. O sea, nunca escuchas que un área de recursos humanos se involucre en todas las dimensiones del negocio en una estrategia y mucho menos una estrategia formativa. Entonces, la organización promueve el conocimiento en todos sus radios y lo comparte, es decir, lo que la organización aprende, lo comparte con todo su ecosistema. Y eso es lo que genera también factores de diferenciación y de toma de decisiones. Cuando estábamos saliendo de la pandemia, que había un tema ahí de retención de clientes, la universidad se convirtió en un factor de retención de clientes, porque lo consideraron como un valor agregado que nadie más les ofrece. Y eso creo que es muy valioso para nosotros, ¿no? Es sin duda un gran éxito. La verdad es que vemos las poblaciones, ya no las contamos en cientos, las contamos en miles. Entonces, tenemos más población externa dentro de la universidad que población interna. O sea, tenemos lo que te decía en México, alrededor de 6,500 empleados, más los 300 colaboradores, estoy hablando de números muy gruesos, ¿no? 300 colaboradores en el extranjero, pero tenemos una población mucho más grande en la universidad. Entonces, y eso es porque a los agentes les interesa. Los agentes encontraron en la universidad, un dato curioso, decías hace rato el tema generacional. La mayoría de los agentes, la media de edad de los agentes está alrededor de los 56 años, pero el rango va desde los 35 hasta los 90, ¿no? Entonces, cuando empezamos con la universidad y los invitábamos a participar, nos decían, no, pero es que yo estoy muy grande, ya Sí, ya estoy grande. la ya. tecnología y yo no nos llevamos porque todo es en línea. Llegó la pandemia, bueno, son unos maestros de la capacitación en línea. Duplicamos la población de agentes en ese periodo porque trabajamos mucho contenidos para temas coyunturales.
O sea, de invitar a médicos que hablaran de qué es el COVID, cómo te debes de cuidar. Oye, si tienes estos rangos de edad, ¿cómo debes de cuidarte tú? Y temas de salud emocional también, promoverlo mucho. O sea, la segunda pandemia fue la depresión. Y esa creo que todavía no se cura al 100. Y por eso trabajamos mucho con todos estos hábitos. Entonces, sí ha sido muy exitosa la universidad. Y creo que es algo que es exitoso porque lo hacemos con mucho cariño. Y creo que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Porque no es por llegar a una cuota de algo, no, es porque creemos que es útil y bueno y nuestros clientes nos confirman que sí, ¿no? Oye, el tema de género, muy importante. Y ustedes, y esto lo digo con mucho orgullo porque lo sé, para ustedes fue algo muy natural, ¿no? Hablabas de cuotas, ¿no? De otro tema, pero no fue eso. Para ustedes fue un tema natural y fue un tema de incorporación de las mujeres en alto liderazgo. Ujú. Es que, como lo vemos nosotros, la misión es atraer, desarrollar, retener y motivar al talento. Wow. El talento viene en diferentes formas. Entonces, lo que importa es tener a las mejores personas en la posición correcta. Y eso es lo relevante. Y esto no nace hace 7, 8 años. Esto viene desde el origen de la empresa. La empresa así nace y así se va desarrollando. Entonces, no es un tema de una tendencia o de... No, nosotros lo que buscamos es que existan las personas correctas para ejecutar la función. Y de manera natural, pues te da equidad, porque al final pues son las mismas oportunidades para todos. Salarialmente hablando, no hay brecha salarial entre... Y nos lo está diciendo recursos humanos. Él sí tiene la información. Sí tenemos los datos. Y sí tiene los buenos datos. Sí, porque al final todo está en tabuladores de acuerdo a la función. Lo que se cotiza es la función. Okay. Y es con base en eso, analizamos funciones, cotizamos, comparamos con el mercado y establecemos un valor del tabulador. Y en ese tabulador entran hombres, mujeres, ¿no? Porque no es relevante. Lo relevante es el talento, ¿no? Y eso al final te lleva de manera natural a que se está llevando casi, se acerca a 42, se acerca a 42, 58. Va a depender mucho porque hay funciones, por ejemplo, la función de ajustador en crucero predomina en los hombres, pero es una decisión de las mismas personas, porque también hay ajustadoras. Estoy hablando de ajustadoras en diferentes partes de la República que les encanta estar atendiendo en el crucero, pero no son la mayoría. Pero tenemos también el ajuste digital. Y en ajuste digital hay muchas más mujeres que en ajuste presencial. Entonces, se da de manera natural. ¿Qué es lo que las personas quieren hacer? Pues ese es a donde se empiezan a orientar sus funciones. Yo te diría, de manera natural, siempre hay quien quiere hacer algo. Por ejemplo, normalmente la Dirección de Recursos Humanos tiene nos ayuda, se tiende a ser dirigido por una mujer. Mi antecesora era mujer, Okay. Pero la transición, pues buscamos, buscaron muchas personas, vieron internos y externos, y bueno, la organización se decantó hacia mí, pero finalmente no es un tema de cuotas, es un tema de qué le conviene más a la organización. Claro, meritocracia y por supuesto conocimiento. Y esa parte de meritocracia es muy sólida y tiene que ver también con lo que veíamos de tecnología. Nuestro sistema de evaluación de desempeño tiene muchos años evolucionando, pero todo está digitalizado. Tenemos una plataforma que integra toda esa información y nos permite ir respetando la meritocracia. Y eso ayuda muchísimo, sobre todo en la retención. Antes que no existía la meritocracia como un factor, ahora en ciertas áreas la rotación era altísima y ahorita ya no. Estamos estándar con el mercado. Entonces ayuda muchísimo la meritocracia para esto. Bueno, pero también es que respetan pues un lineamiento que ustedes tienen, ¿no? Pues sí son reglas de la organización que se han ido construyendo, pero sobre todo los colaboradores no solo lo aceptan, sino que lo defienden. Y entonces ya se vuelve un sistema vivo que se mantiene orgánico porque tanto las direcciones como los colaboradores promueven que se hagan las cosas con base en mérito. Y eso ya es una cultura viva, porque finalmente eso es lo que se materializa en la acción. Oye, el liderazgo, ese es un tema muy importante.
y me gustaría que platiquemos, porque finalmente tú estás también, o sea, eres un líder. ¿Cómo se logra ser un buen líder? Híjole. Mira, yo creo que lo primero son los ejemplos. Los líderes que tenemos en la organización, te digo, a lo largo de estos 15 años, pues he tenido oportunidad de conocer desde los fundadores hasta nuestro presidente del Consejo de Administración, nuestro director general adjunto. Son liderazgos muy sólidos y eso también te obliga y te desafía a llegar ahí. Pero nosotros tenemos también una premisa donde siempre está la discusión de el líder nace o se hace. Ajá. Y para nosotros, pues la respuesta que siempre encontramos es ambas, pero creemos que los líderes se hacen. Y entonces la organización invierte anualmente muchísimo en formación de líderes. Desde el 2012 iniciamos nuestro primer programa, tenemos un diplomado de liderazgo. Lo iniciamos la primera generación en 2012 y es uno de los programas emblemáticos que tenemos para la formación de nuestros líderes. Y ahí participan gerentes, subdirectores y directores, ese que nació en 2012. Posteriormente, por el 2016, salió para coordinadores y supervisores otro diplomado que busca ir cerrando la brecha para cuando tengas la oportunidad de crecer al siguiente nivel, en ese momento, pues estés preparado. Y lo que buscamos es desarrollar las competencias que hemos identificado necesarias para que tengamos líderes exitosos. Entonces, todo eso es una inversión muy fuerte que hace la organización. Y esto también, algo que creo que es importante, la convocatoria es abierta para todas las personas que están en ese nivel jerárquico. Hay quienes deciden no tomarlo, que son los menos, pero la mayoría lo toma. Es muy interesante cómo desde la primera generación toda la organización empieza a acelerar su dinamismo. La primera generación fue 2012-2015, le hicimos eterna esa primera generación. Y en 2016 tuvimos un crecimiento casi del 49% de valor de cartera. No digo que se deba a eso, pero fue de las variables que también interactuaron en ese momento. Y toda la organización empezó a acelerarse. Y volvemos al tema de integrar al ecosistema. Invitamos a nuestros socios estratégicos, porque nos sirve de alineación cultural. Claro. Y entonces formas a los líderes de tus socios estratégicos y además con tu visión cultural de cómo somos. Y entonces todo eso fortalece la sinergia y el crecimiento. Está increíble. ¿Y cómo voy a utilizar la palabra porque creo que es correcta, cómo se lidia o cómo, porque, a ver, con estas nuevas generaciones, y te lo digo en este sentido, porque por lo regular es pues muchas quejas, ¿no? En general se dice que si no les gusta, que si ponen sus reglas como esto, porque además, bueno, es la fuerza laboral que hoy existe, es quienes se están integrando y que ustedes también tienen que capacitar para continuar con este negocio. Fíjate que es interesante cómo va evolucionando este tema. Cuando surgen los millennials y se incorporan a la fuerza de trabajo, todo el mundo los veía como, ¿qué es? ¿No? Que es un ente nuevo, es una circunstancia diferente. Y se han hecho fama. Y le echaron ganas también en algunas cosas. Okay. Pero vimos algo que nos llamó mucho la atención. La pandemia tuvo muchos efectos. Voy a hablar de los efectos positivos. Dentro de las cosas buenas que dejó la pandemia, de las pocas cosas que dejó buenas, todo ayudó a que las diferencias que teníamos generacionales se empezaran a simplificar. Ya no eran tantas, porque lo que había mucho con la generación que se incorporaba era ese sentido de inmediatez, ese sentido de yo necesito logro, motivación, reconocimiento. Nos dimos cuenta que todos tenemos esa misma necesidad. Y cuando estuvimos en casa, todos nos dimos cuenta de lo que vale el tiempo. Todas las generaciones nos empezamos a cuestionar sobre lo que es verdaderamente importante. Entonces, ahora que empezamos a analizar, incluso acabo de dar un webinar para los líderes, precisamente tocando este tema, no es un tema ya de generaciones. Lo que estamos viendo es qué cosas ya no son negociables por ningún colaborador. Y te diría que son 3 elementos. Todos merecemos respeto a la dignidad de las personas.
es esencial, que antes creíamos que se quejaban de muchas cosas y de repente empezamos a escuchar las quejas. Y decías, bueno, a ver, vamos a analizar. Este dato es cierto. Todos vamos a analizar por qué pasó esto. La esencia es, si no hay respeto, no hay millennial. Pero hoy por hoy, si no hay respeto, no hay generación X, no hay baby boomer, no hay nadie, ¿no? Si no hay reconocimiento, que sí se logra, a lo que sí se hace, pues entonces no va a haber no va a haber ninguno, porque ya no estamos dispuestos a destinarle mucho tiempo y esfuerzo a un trabajo solo por el salario. Cosas que se le atribuían a una generación a raíz de la pandemia, el sentido de inmediatez. Hoy por hoy, lo que antes estábamos dispuestos a aguantar en un call center para resolver un tema con algún proveedor de servicios, si no me contestan en 6 segundos, cuelgo y me enojo. Antes podíamos estar escuchando la melodía del anfitrión 3 horas en el teléfono para que te atendiera alguien. Hoy ya nadie lo aguanta. El sentido de inmediatez ya no es un tema de una generación, ya es una característica de todos después de la pandemia. Lo que antes era irrelevante, ahora genera alta sensibilidad. Entonces, para todos, ya no somos tan, no me importa, lo dejo pasar como lo hacía la generación X. Ya no. Y ahora todos somos muy sensibles a las cosas que no son correctas. Antes se le atribuía solo a los millennials y ahora a los centennials. No, ya todos coincidimos en esa parte. Entonces, viendo que lo que nos separaba ya en realidad ahora nos une, mejor fortalecemos a los líderes para que cuidemos respeto, reconocimiento, retroalimentación y cuidemos la motivación, porque eso no va a depender de la generación, son necesidades humanas. Y desde esas necesidades humanas encontramos más coincidencias que divergencias. Creo que esa parte ya nos permite vernos de una manera diferente y encontrar los puntos en donde podemos sumar y lo que te platicaba de la historia de los baby boomers y la tecnología. Esta parte de los baby boomers, hoy a nadie están con la brecha digital. Ujú. Y los jóvenes que son nativos digitales, pues ya no tienen esa brecha que no les permite hablar de lo mismo. Ya se empiezan a integrar. Y si tomamos esa oportunidad, podemos catalizar a las organizaciones de una manera muy interesante, porque todavía tienes una generación que está por salir ya, que son los baby boomers, que tienen mucho conocimiento y experiencia, y si no tomamos ese conocimiento y lo convertimos en conocimiento organizacional, estas generaciones van a cometer errores que ya se habían librado, ya se habían sorteado en el pasado. Entonces hay que estar al pendiente de que sí se puedan acercar y se puedan integrar de una manera, pues, no solo productiva, sino constructiva y co-crear entre todos. Creo que eso es algo que sí podemos lograr y en las áreas de recursos humanos debemos estar atentos a que ocurra e intencionalmente propiciarlo, ¿no? Porque si no, pues, estamos propiciando que se incremente la brecha, ¿no? Me encanta. Pues muchas gracias por venir a Mundo Ejecutivo. No, yo encantado de platicar contigo. Me encanta. Pues esperamos pronto. Muy bien. Venga, buenísimo. Gracias. Oigan, pues esta es la opción. No hay una empresa productiva si no hay colaboradores satisfechos y contentos y sobre todo orgullosos de pertenecer a una institución. Soy Arlene Muñoz. Nos vemos la próxima ocasión.